Hola caprichosas, vamos a grabar uno de los vídeos del encaje que estoy haciendo. Ahora os lo voy a ampliar un poquito. En el vídeo ya donde os enseñaba el vistazo general, os enseñé y os expliqué el motivo por el que en la parte del pie había metido ese par galería o ese para mayores haciendo la galería para que todas estas anillitas quedasen más cerradas. Bueno, pues hoy os voy a enseñar bueno, no cómo se hace porque es una cosa facilísima, sino la diferencia de hacerlo con ese par galería a sin él. Bueno, como veis aquí tengo toda la zona ya metida, donde tengo los 3 pares de la orillita, donde está ya incluido el guía del pie, los 2 pares de la cinta en pasivo y el par que va abriendo galería. Para que veáis la diferencia voy a retirar este par que es con el que yo voy trabajando la galería y vamos a hacer esa parte del pie pinchando sin esa parejita. Bueno, trabajaríamos lo que es la cinta con los 2 pares. Ya sabéis que yo, si es un encaje donde va cosido o unido a la tela, siempre pongo 3 pares en la orillita porque eso me va a facilitar luego la costura del encaje. A mí me quedan 1 y 2 líneas paralelas y luego la trayectoria de los guías. Y yo cuando coso siempre coso en esta zona, cogiendo con la aguja, digamos, la segunda parte o el segundo par del pie. Si hacemos incruste es una puntada que no se va a escapar nunca, pero sí que es verdad que necesita cierta envergadura, cierto tamaño para coger un poquito de tela y que no se nos termine deshaciendo. Igual que cuando hacemos las vainicas. Tenemos que tener en cuenta que esto es lo que va pegado a la tela y cuando cogemos la puntadita, si cogemos nada más esta zona, pues es tan pequeña la puntada que cogemos que corremos el riesgo de que se escape. Entonces yo cuando coso un encaje a la tela siempre cojo esas 2 parejas. De manera que me queda, pues no sé, como 3 milímetros, digamos, de tener en cuenta que esta imagen está muy ampliada, ¿vale? Cojo como unos 3 milímetros entre lo que es el encaje y la tela para asegurar que esa puntada no se va a escapar. Entonces yo siempre utilizo esos 2 pares de la orilla más el guía donde va retorcidito y yo antes de coger el par de la orillita clavo un alfiler y ahora es cuando le recojo y me forma esas 2 líneas paralelas, ¿vale? Siempre que va el encaje unido a la tela, siempre formo el pie así. Cuando es un encaje, digamos, que tiene que, aparte de ser la zona del pie de la puntilla, tiene que decorar, lo hago con un alfiler bajo 2 o bajo 4, dependiendo. Bueno, pasamos nuestra cinta y ahora clavaríamos en esta zona. Para conseguir que esta anillita que se nos va a quedar quede rizada, yo levanto los retorcidos y después vuelvo a dar 2 o 3 vueltitas. Y continuaría trabajando. En la parte de la orilla exactamente igual, trabajo con 2 vueltas cruz, vuelta, cruz, clavo, cojo el de la orilla y vuelvo. Y aquí volvería a hacer lo mismo, clavaría el alfiler sobre este puntito ciego. Yo un alfiler ciego le llamo a un alfiler en el que ni entra ni salen bolillos, simplemente está clavado el guía y he vuelto sin más. Bueno, 2 vueltas, yo siempre levanto esos retorcidos para que me queden por encima del alfiler y otras 2 vueltitas para que ya ese retorcidito me quede tanto en la parte superior como en la parte inferior, que me quede distribuido. Y continuaría trabajando, clavo, cojo mi par de la orillita y bueno, yo creo que ahí ya se va apreciando perfectamente la diferencia. Voy a hacer estos 2 otros cieguitos. Aquí tenemos una unión del guía del pie con una cadeneta. Yo le llamo un cruce de 2 por 1, es un cruce de una cadeneta por un par, y lo que hago simplemente es tratar el par que tengo suelto como si cada bolillo fuera un par, de manera que es 1 por encima de 2, media vuelta y 1 por encima de 2. Son los mismos movimientos y es pensar como si tuviéramos el par que tenemos suelto, como que cada bolillo es un par completo. Entonces ahora nos tocaría 2 por encima de 1,
vuelta, vuelta y 2 por encima de 1. Vamos a seguir con lo que son los cieguitos del pie. Cogemos el de la orillita, clavamos el alfiler. Antes de cerrar cogemos el que tenemos en la orilla, el que tenemos más a la orilla en la parte izquierda, y seguiríamos trabajando. Aquí nos volvería a tocar un cieguito, que es un alfiler en el que ni entra ni salen bolillos. 2 vueltas, levanto esos retorcidos, otro par de vueltas y continúo. Cuando llego a la orilla, 2 vueltas a los guías. Al par que baja en vertical siempre le doy una vuelta, porque creo que no es necesario retorcer tantísimo la parte. No, a mí ya lo he comentado en más de una ocasión, no me gusta el encaje excesivamente retorcido, pero cuando encima es una zona en la que luego hay que dar puntadas para coser, cuantos más retorcidos tengamos en esta zona, más duro se nos va a poner el encaje y más nos va a costar trabajar o pinchar en esa orillita. Aquí sí que doy 2 vueltas, porque esas 2 vueltitas quedan en esta zona para cerrar una vuelta nada más. 2 vueltas. Paso los pares de la cinta pasivos, 2 vueltas, levanto el retorcido y bueno, pues aquí ya vamos a ver las diferencias del pie que yo estoy haciendo al pie sin ese par que va formando la galería. Aquí trabajaríamos exactamente igual y bueno, como veis, ¿está mal hecho? Pues no, lo que pasa que es que cuando tenemos una distancia tan grande y quedan los alfileres al aire porque están formados por ciegos, como veis esas anillas, aunque queramos retorcerlas mucho, que ya veis que llevan 4 o 5 retorciditos, siempre quedan pues evidentemente más al aire. Como además le hemos quitado este par que yo llevaba trenzando por aquí, digamos que estos 4 bolillos lo que hacen es expandirse en el espacio que tienen y quedan pues un poquito más abiertos que en esta zona. Como veis aquí quedan más trabajados, aunque los retorcidos y las vueltas son las mismas y los cruces son los mismos. Como tienen menos espacio, lo que hacen es juntarse los 4 bolillos y quedar más trenzaditos y más juntos. Y en esta zona, lógicamente, como tiene mucha más espacio porque no hay un par que les esté apretando, estos 4 bolillos lo que hacen es expandirse y coger más espacio del que necesitan. Como tienen más espacio, lógicamente el tejidito, aunque es el mismo que este, queda más claro. Sí que es verdad que en lugar de meter un par galería como yo he metido, podíamos haber metido en lugar de 2 pares de cinta en pasivo, podíamos haber metido 3, 4, los que nos hiciera falta. Es cuestión de gustos. En ese sentido nos quedaría esta zona como mucho más uniforme, mucho más tupida y mucho más rígida, y perdería un poquito lo que es el sentido de la cinta, que simplemente es una zona que va enganchando al resto del encaje. Repito que es cuestión de gustos. Yo normalmente, si tengo una cinta pequeñita, suelo poner simplemente los 2 pares de la cinta, y cuando es una cinta con mucha más envergadura y mucho más ancho, lo que hago es poner ese par galería, que os lo vuelvo a enseñar, a ver, porque no quiero mover mucho el encaje. Como veis, eso es digamos, cómo se ve el encaje o la parte del pie del encaje como yo lo estoy haciendo. Lleva los 3 pares de la orillita para facilitar la costura de la tela, que para mí es fundamental tener en cuenta siempre que hacemos un encaje, cómo lo vamos a coser y cómo nos va a ayudar o a facilitar el trabajo el hacerlo de una manera o de otra. Entonces, los 3 pares de la orillita, los de la cinta y lo que es el par que va abriendo esa galería. Y bueno, pues queda lo que es el tejidito perfectamente uniforme. En comparación con esto que acabamos de hacer. Que repito, no es que esté mal hecho, simplemente son 2 maneras distintas de hacerlo. Así es que ya que lo tengo que deshacer para meter el par que he retirado, pues voy a enseñaros cómo se hace ese par galería y el número de retorcidos que doy en cada sitio, porque repito que no es necesario apretar el tejido dando retorcidos. Yo no soy partidaria de ello.
En muchos vídeos os lo he contado, yo me gusta que entre los alfileres y entre el encaje haya aire, que el encaje respire, que no esté ahí apretado y aprisionado, por tanto retorcido. Es cuestión de gustos, pero también hay que pensar en la vejez de los encajes. Cuando nosotros lavamos un encaje, si lo estamos haciendo con una fibra natural, que en este caso es un algodón, ese encaje, esa fibra al lavarla, lo que va a hacer es engordar y tupir. De manera que si ya de primeras dejamos el encaje apretado, cuando vayamos a lavarlo se nos va a poner como una tabla. Repito siempre, es cuestión de gustos. Yo hace muchísimos años que hago encaje y bueno, pues es la experiencia que tengo. Que no es necesario apelmazar tantísimo el trabajo, que queda más bonito cuando tiene un poquito de aire, cuando está airoso. Así es que bueno, vamos a deshacer estas pasaditas, que es un momento, y vamos a volver a poner ese par que acabo de retirar. De todas maneras, hay muchísimas formas y muchísimos modelos de montar un pie. Hace un montón de tiempo que os tengo prometido un vídeo con los pies o cómo formar la parte del pie del encaje, y no lo he grabado, pero lo tengo pendiente. Bueno, pues vamos a soltar la última vueltita. Mientras tanto charleteamos un rato, que también me decís que os gustan los vídeos de charleta. Vale, en este caso entonces tenemos un pie con 6 pares, los 2 pares de la orillita, los 2 pares que nos forman la cinta, el par galería y el par guía. Cuando el par guía está sujetando esta cadeneta que viene de fuera, como tiene una distancia mucho mayor, fijaros en la parte del cieguito, y esta es la parte donde sale el guía a juntarse con una cadeneta. Como es un poquito más grande la distancia que cuando hacemos un ciego, a los guías le doy 2 vueltas. Y al par galería una vuelta nada más. Antes de pasar los 4 pares pasivos, 2 vueltas a los guías y cruz, vuelta, cruz, 2 vueltas a los guías, a la vertical una vuelta, clavo el alfiler y me recojo el par de la orillita. Para cerrar el alfiler, una vuelta nada más a cada mano, cruz, vuelta, cruz. Cuando ya hemos pasado el par de la orilla y vamos hacia la cinta, 2 vueltas, cruz, vuelta, cruz, vuelta, cruz, y cuando vayamos a coger el par galería, 2 vueltas a los guías, ahí tenéis las 2 vueltas, y al par galería una vuelta nada más. Tener en cuenta, aquí hago lo mismo, subo los retorcidos y en este caso, como queda mucho más juntito por el par galería, le doy simplemente otro retorcido. Tener en cuenta que los retorcidos o las vueltas lo único que hacen es ocupar espacios entre agujeritos. Es decir, si tenemos una distancia más grande entre 2 alfileres o entre 2 agujeritos, daremos más retorcidos. Si la distancia es pequeñita, pues tendremos que ir dando menos retorcidos. Llegamos al par galería una vuelta nada más, a los guías 1 y 2 y cruz, vuelta, cruz. Y clavo en su sitio. Subo los retorcidos, aquí nada más ya una vueltita porque tiene menos espacio, 2 vueltas a los guías, pasamos la cinta, cruz, vuelta, cruz, 2 vueltas a los guías, a la vertical siempre una. Si diéramos más vueltas a los guías a la hora de hacer toda esta zona, pues quedaría todavía más apretadita esta zona. Los retorcidos lo que hacen es empujar el tejido que tienen al lado para caber ellos donde estamos dejando los retorcidos. Y para cerrar una vuelta a cada mano, cruz, vuelta, cruz. Volvemos a pasar los pares de la cinta, 2 vueltas, una vuelta nada más al par galería, y aquí que voy a recoger la cadeneta que me viene del tejidito, 1 y 2. Y un cruce de 2 por 1, que es el que os expliqué antes. 1 por encima de 2, vuelta, vuelta y 1 por encima de 2. Eso como un cruce de torchón o un cruce de cadenetas, pero con menos bolillos. Ahora me toca 2 por encima de 1, vuelta, vuelta, 2 por encima de 1. Y lo que hacemos es alternar los bolillos de mano. 2 vueltas al guía, una vuelta al par galería,
Pasamos nuestra cinta, que son los pares que van en pasivo, 2 vueltas guía, una vuelta al vertical, clavo y me recojo el par de la orillita. Para cerrar una vuelta nada más a cada mano, 2 vueltas guía, en los pasivos, 2 vueltas guía, un par vertical y clavo. Subo el retorcido, le doy otro giro más al vertical 1, a los guías 2, cruz vuelta cruz, cruz vuelta cruz, 2 vueltas guía, un par galería, un par el vertical, clavo el alfiler, me recojo el de la orilla. Para cerrar una vuelta a cada mano, 2 vueltas al guía, paso los pasivos, 2 vueltas al guía, una vuelta al par galería, subo los retorcidos, una vueltita cruz vuelta cruz, 2 vueltas, paso la cinta o los pasivos, 2 vueltas guía, una vuelta vertical, clavo y me recojo con 2 vueltas el par de la orillita. Y bueno, pues así es como estoy haciendo la parte del pie, por el motivo que os he explicado, para que esas anillas queden más retorciditas y más cerrado lo que es el dibujo. Y bueno, pues uno de los vídeos del encaje que estoy haciendo. Ahora voy a cerrar mi rosetón, que tengo pendiente de grabaros el vídeo. No sé qué vídeo irá primero, si la parte del pie o lo que es la parte del rosetón, pero bueno, tener en cuenta que os he prometido que os lo voy a hacer bueno, sobre todo porque el vídeo del rosetón es lo que más llama de la atención de todo el encaje. Me quedo un ratito trabajando, caprichosas y caprichosos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Besines desde León.